Bien, estamos de regreso con todos ustedes a través de esto que es Hablando Sin Filtro, nuevamente arrancando una nueva temporada después de un breve descanso que creo que era necesario y que bueno, pues después de mejor dicho, de estas semanas de pausa, de haber estado sin contenido, pues de regreso nuevamente a partir de esta semana con más contenido, con temas y con invitados pues, para todos ustedes que se conectan a través de este espacio. Para arrancar entonces hoy con un buen tema que yo creo que es propio para lo que estamos viviendo, para lo que hemos venido pasando y tal vez pues, para lo que viene pues digamos que todavía en estos días, pero también con un invitado de la casa al que pues me da mucho gusto que sea nuevamente o que esté nuevamente en este programa y que además sea el primer invitado de esta nueva temporada después de, como les digo, un breve receso que tocó hacer. Así que pues antes de darles el tema, pues quiero presentarles a Juan Domínguez del Corral, que está hoy aquí en este programa con nosotros. Así que Juan, ¿cómo está? Y bienvenido y gracias por estar hoy aquí en este programa. Hola Santiago, como tú lo dijiste, realmente qué chévere volver a estar acá. Creo que es la tercera, tal vez cuarta vez que hablamos y siempre es muy chévere tocar estos temas contigo y pues qué mejor momento que hacerlo para abrir la nueva temporada. Entonces, muy contento de estar acá y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, esta creo que ya es la cuarta. Creo que sí. ¿Ves? Sí, creo que Juan, esta es la cuarta vez, pero además, pues muchas gracias porque pues así lo considero, creo que es un invitado de la casa y quien afortunadamente siempre que le escribo y lo molesto, pues está dispuesto a participar aquí, así que pues muchas gracias nuevamente por estar aquí para hablar, además, pues ya vamos a tratar el tema de hoy, que la intención pues es esa, conversar un rato y que quienes también se conectan pues puedan aprender algo, puedan llevarse, no sé, tal vez algún mensaje o algo que puedan aplicar para su vida y además en estos días tan complicados. Pero entonces antes de arrancar y entrar en materia con el tema, quisiera preguntarle, pues ya estamos arrancando como una nueva normalidad, como lo han llamado así, como esta nueva realidad, pero de pronto, ¿cómo ha pasado estos días? Estamos todavía en cuarentena, pues muchos todavía estamos en la casa, tratamos de permanecer en casa pues un tiempo, pero de pronto un poquito más para atrás, pues todo ese tiempo de cuarentena y demás, ¿cómo le fue? ¿Cómo lo vivió? Pues afortunadamente y gracias a Dios yo digamos que tengo muchas bendiciones y buenas cosas que me permitieron vivir la cuarentena de una forma cómoda. Pude pasarla con mi familia, pude pasarla en mi casa, con acceso pues a un jardín y cosas que en un momento como una cuarentena pues son invaluables. Entonces, pues por un lado eso, que realmente me facilitó muchísimo esos tiempos. Claramente para nadie es fácil estar guardado en la casa o en cualquier sitio tanto tiempo y digamos que tan restringido en cuanto a lo que uno puede hacer, ¿sí? En las decisiones que uno puede tomar. Eso a mí me parece pues muy complicado y creo que mucha gente también lo sintió así. Eh, pero, pero dentro de todo estoy agradecido por el tiempo que me dio la cuarentena. Yo, digamos que tenía muchos proyectos que siempre había dicho que quería empezar y que nunca los había hecho porque siempre había algo más urgente. Y Ujú. lo que esta cuarentena hizo fue darme todo el tiempo del mundo y eliminar absolutamente todas las excusas posibles y obligarme a sentarme a trabajar, porque ¿qué más iba a hacer? Pues jugar videojuegos o ver películas, pero pues digamos que teniendo todo ese tiempo libre disponible había que usarlo de una manera productiva. Entonces, pues muy agradecido con la cuarentena por esas cosas que me dio para poder empezar mis proyectos. Sí, porque además, bueno, para quienes siguen a Juan a través también de redes, creo que es de los que, no sé, de la gente que yo sigo, es de los pocos que realmente, ahora pues habrá muchos que dirán que no, pero bueno, de los que uno ven a través de redes o que publican algo a través de sus historias y demás, aprovechó también la cuarentena para, como, no, como que, digamos que creó una rutina en la cuarentena para llevar a cabo tareas, ejercicios, retos, ¿no es cierto? Y como muy juicioso además, durante, digamos que esos meses pues que fueron de aislamiento y estar en casa, o sea, supo aprovechar el tiempo aparte de lo que dice ahorita, pero además también, ¿no? Como para eso, para cumplir metas, objetivos, para llevar a cabo retos que a veces son complicados, pero por ahí lo vimos andando con una cantidad de cosas de esas. Sí, es interesante porque por ahí, después de un par de meses me di cuenta. A ver, yo siempre he dicho, y creo que mucha gente, una de las cosas que más quiere es tener libertad sobre su tiempo, ¿sí? Poder decidir cuándo hacer lo que quiere hacer y la cuarentena de cierta forma nos dio eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo me fui dando cuenta que no tenía, que necesitaba una estructura, necesitaba tener ciertos lineamientos y ciertas cosas que tenía que cumplir en el día, o si no,
pues no iba a aprovecharlo de la mejor manera. Entonces ahí fue donde se me ocurrió la idea de los retos que usted mencionó, que los hice a través de mi Instagram, los hice públicos como para ver si alguien quería animarse también a seguirlos, retos, digamos, con cosas, con algunas tareas diarias a realizar, entonces hacer ejercicio, levantarse a las 6 de la mañana, leer tantas páginas de un libro mínimo, bueno, una variedad de cosas que me permitían a mí tener esa estructura que me hacía un poco de falta al principio de la cuarentena. Y pues tenía también el valor agregado de que lo estaba haciendo. Al final no fue demasiada gente la que los siguió, los retos, porque pues eran complicados, pero sí hubo algunas personas que los completaron hasta el final y eso fue una motivación increíble porque pues yo no me había embarcado en esto para después decepcionar a todo el mundo o pues a las personas que lo estaban haciendo conmigo. Entonces fue chévere realmente y me permitió ser muy productivo y hacer cosas buenas durante la cuarentena. Sí, por ahí vi varios retos. Sí, creo que hay que tener disciplina, ¿no es cierto? Y constancia para hacerlos. Sí, claro, o sea, ahora más que nunca es muy fácil uno ponerle aplazar a la alarma. Entonces, pues la de la despertada a las 6 de la mañana, a mí personalmente fue lo que más me costó. Las demás cosas, el ejercicio, eso pues yo tiendo a hacerlo en mi día a día normalmente. Pero curiosamente la de las 6 de la mañana, aunque fue la que más me costó, es la que sigo aplicando religiosamente porque es que es impresionante el beneficio que tiene, al menos en mi vida personal, despertarme a esa hora a trabajar. Es impresionante. Entonces sí, se necesita disciplina y pues digamos que eso también era la idea de los retos, lograr ayudar a la gente a construir un poco de disciplina, es decir, son acciones sencillas diarias, pero si uno las logra hacer de manera sostenida por un par de semanas, se va construyendo esa disciplina que pues le sirve a uno para muchas otras áreas. Así es, porque estaba pues este tema de la levantada a 6 de la mañana que me parecía súper complicada, ¿no? Para mucha gente que le gusta dormir, pues supongo que coger la rutina de levantarse temprano, uno a veces cree que no tiene sentido, pero pues ustedes que lo han hecho y quienes siguieron el reto y quienes lo hacen tal vez y tienen esa costumbre de madrugar y demás, por convicción, creo yo, ¿no es cierto? Más que una obligación, creo que lo disfrutan mucho más. Estaba por ahí también, usted le decía, leer, hacer ejercicio, eran como esas tres, había otra, ¿cierto? Que tocaba. Sí, puse meditar en uno de los dos, puse nada de alcohol en ninguno de los dos y no recuerdo más, era básicamente eso. Sí, eran acciones sencillas, tampoco, la idea tampoco era acaparar el día con un montón de tareas y pues que no fuera algo sostenible, ¿sí? Entonces, eran cosas que en total no tomaban más de 3 horas al día, que 3 horas libres tiene todo el mundo y pues tenía todo el mundo en cuarentena, sobre todo al puro principio cuando todo estaba cerrado. Entonces sí, pues fueron esas cosas y fue chévere, la verdad. Ahí está, para quienes de pronto, igual, si quieren algún día animarse a hacer ese tipo de retos, pueden seguir a Juan en redes sociales y pues cuando tenga retos, pues se le pueden unir y aprenden. Yo siempre he querido, la verdad, creo que no lo hemos logrado con ninguno, pero va a llegar el día en que espero poder hacer alguna de Yo le esas. tengo fe, yo le sigo teniendo fe. No, ya tengo una lista de pendientes grande, desde el ejercicio arrancando y estas también. Me parece que son, pues finalmente deben ser chéveres y supongo que después uno ya se acostumbra, pero bueno, llegará el momento en que también pueda hacer ese tipo de retos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Em, Ahí pero pues están, ahí están en Instagram puestos para el que quiera, cuando quiera mirarlos. para el que quiera. Y precisamente entonces, pues con todo esto de disciplina, ¿no es cierto? De poder sacar tiempo para hacer las cosas y demás. Y bueno, pues para arrancar hoy también esta temporada, pensaba yo en un tema que me parece importante y cuando lo pensé, pues pensé automáticamente en Juan Domínguez, que sé que, pues uno conoce el tema porque además, y lo abro aquí rápido, que de hecho a la introducción me lo salté para quienes no lo conocen, Juan es autor ya de 3 libros, que de hecho aquí los tengo, no sé si se alcanzan a ver bien ahí rápidamente. Perfecto. Esa cámara está muy, muy buena. Estos son los 3 libros que tiene Juan. Este es el último, de hecho, Force es el último, pero tiene dos, uno que es para el tema de ejercicios, pero este también, que afortunadamente también lo había podido leer y ahorita con el contexto de la cuarentena dije, es un tema que me parecía perfecto, que para cuarentena, pues supongo que mucha gente le tocó aprender, ¿no es cierto? A todos nos tocó aprender a sacar tiempo, organizarnos y demás, pero ahorita que estamos volviendo a recuperar ciertas cosas, pero que igual permanecemos en casa o lo que sea, igual creo que es fundamental aprender, ¿no? Todo ese tema de aprender a ser productivos, pero además
dejar de procrastinar. La palabra está bien dicha, ¿cierto? Procrastinar, Pero creo que no tiene traducción, pero procrastinar es como lo que uno dice, sí. ¿cierto? Sí, y procrastinación, que supongo que es ya. Pero entonces esa es la idea de ser productivos, de aprender a dejar las cosas para después, porque supongo que con esta cuarentena muchos aprendieron el hábito de ser disciplinados, de coger un hábito precisamente, de levantarse, de leer, de tratar de aprovechar el día al máximo, pero otros sé que, y me tendría que incluir porque muchas veces nos cuestan hacer las cosas y por más de que a veces pensamos y demás, ¿no? Y tratamos de llevar una agenda y de anotar las cosas, empezamos como a postergar, ¿no? Las entregas, a postergar lo que hay que hacer, los trabajos, las cosas, y comenzamos precisamente a eso, a procrastinar las cosas, a dejarlas para después. Y creo que es importante, pues siempre creo que ha sido importante organizarnos para cuarentena. Quienes lo aprendieron, chéverísimo. Quienes todavía nos cuesta un poquito, pues sé que este programa tal vez será útil para eso. Así que pues con Juan vamos a estar hablando sobre ese tema, pues de eso, de ser productivos, de ser organizados y además de tratar de no dejar, ¿no? Procurar, mejor dicho, no dejar las cosas para después. Correcto. Sí, tú lo dijiste muy bien. O sea, ahorita más que nunca nos tocó aprender a ser autónomos y a manejar el tiempo libre que tenemos, porque pues uno siempre tiene, digamos, en el día a día normal, una estructura y unos compromisos inamovibles como de trabajo de universidad, unos horarios que tiene que cumplir. Nunca antes, pues para muchos de nosotros nos había tocado o habíamos tenido la posibilidad de escoger cómo ordenar nuestro tiempo. Entonces, eso es más que todo, eso es una habilidad y digamos que este tiempo sirve de práctica pues para tomar esa habilidad que cuando las cosas vuelvan a la normalidad va a seguir estando ahí y nos va a seguir beneficiando. No sé por dónde podríamos arrancar, porque pues yo supongo que eso tiene una cantidad de temas y de puntos y de extras por los cuales uno se puede ir como unas ramitas. No sé por dónde podemos arrancar para el tema. De pronto, usted que también pues conoce el tema, que tiene además este libro, que para quienes no lo han leído, lo quieran leer, pues los invito a que también los que lo puedan comprar, que tiene eso finalmente, ¿no? Herramientas y estrategias para aprender a eso, a dejar de procrastinar, a ser un poco más efectivos a la hora de hacer las cosas y por supuesto llevar un tiempo, o mejor dicho, de aprender a manejar un poco más nuestro tiempo, como también lo decía Juan ahorita, pues que tenemos que ser un poco más autónomos porque estamos cada uno en sus casas, y no hay nadie que nos diga nada, absolutamente nada, sino que somos nosotros mismos quienes nos apropiamos, ¿no? Del tiempo y quienes tenemos que aprender a llevar el tiempo estando encerrados, que creo que ha sido lo más complicado. De pronto eso pasa, ¿no? El encierro juega primero ese papel, ¿no? De sacarnos como... Y además para mucha gente estar en la casa no es un lugar de trabajo. Eso a Sí, mí claro. personalmente me costó mucho cambiarlo, porque uno está acostumbrado a trabajar en su lugar de trabajo y a descansar en la casa. Y psicológicamente es complicado hacer esa transición y adaptar la casa mentalmente para que sea un lugar de trabajo, para uno lograr concentrarse, para uno no estar ahí procrastinando y estar todo el día en pijama, que no les voy a mentir, pues, así era mi casa. Pues, al final uno en la casa era para descansar. Entonces, digamos que lo principal en ese tema me parece, bueno, primero reconocer que eso pasa y empezar a mejorarlo, pero algo que es clave para cualquier proyecto, para cualquier tarea pendiente que uno tenga es que es necesario que esa tarea esté atada a un propósito mayor, Ujú. ¿sí? Es mucho más fácil y es mucho más probable que yo haga algo si en mi mente puedo ver cómo ese algo está relacionado con cosas que me importan muchísimo, ¿sí? Con lo que yo quiero ser como persona en un futuro o con lo que yo quiero lograr a largo plazo. Entonces, no mirar las cosas como, no sé, tengo que hacer esta tarea de la universidad, qué pereza, sino mirarla como es una tarea de la universidad que a su vez está en una clase, ¿sí? Que me está enseñando algo, que además me está dando un título que me va a permitir conseguir ese trabajo que quiero más adelante. ¿Sí? Que me va a permitir después tener una casa donde quiero, una familia o lo que sea. ¿Sí? Obviamente es un proceso personal de cada uno, pero es atar esas tareas pequeñas que parecen insignificantes y hartas, atarlas a un propósito y a unos objetivos mayores que tengan una significancia para uno. Eso me parece clave y creo que pues por ahí se puede partir, porque se puede partir de esa base y empezar por ahí. Sí, porque además de tener claro el objetivo, ¿no? Para el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo y lo que nos tiene de pronto sentados haciendo una tarea o cumpliendo alguna función, es
clave tener eso obviamente en cuenta, pero además que también ahorita con lo que decía del tema de la cama, creo que a muchos nos pasó al principio, primero que no estamos acostumbrados a esto, ¿no? De vivir en la casa 24 horas al día y de que todo lo que hacíamos en el día lo hacemos ahora desde la casa, ¿no? Y entonces pasa eso, la pijama, el trabajar desde la cama, yo arranqué así la cuarentena trabajando desde mi cama Sí, y luego decía, como no, hay que levantarse, entonces pues había que poner un escritorio, en fin, ha sido un poco complejo todavía, creo que a mí, por ejemplo, me ha costado mucho el entender que todavía toca seguir en la casa, ¿no? Porque pese a sí, que Bogotá está abierto, pues los lugares todavía lo tienen a uno trabajando desde la casa y demás. Entonces, el tema de los trabajos en la casa y demás, por ejemplo, entonces uno arranca con el primer trabajo de la universidad, no sé, un oficio del trabajo, del colegio, lo que sea. Entonces, uno tiene de pronto la disposición de decir, no, tengo que sentarme a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Pero X razón, el estar en la casa, el tener la cama al lado, el televisor, el celular, empieza uno a distraerse, ¿no es cierto? Se suman más trabajos y eso empieza a pasar como un segundo plano. No sé si de pronto podríamos arrancar antes de yo de pronto echarme pues con todo este tema. mm, ¿Cómo podemos arrancar de pronto para quienes de pronto son como primíparos en este tema de coger el tema del hábito y de ser productivo? ¿Por dónde podemos arrancar de pronto? ¿O cómo arrancar de pronto a organizar el tiempo? ahí hay algo que usted mencionó que es absolutamente clave y es, pues el lenguaje corporal importa, ¿sí? Y lo que uno, digamos que las apariencias en este caso importan mucho. Es mucho más fácil uno echarse a las petacas y no hacer nada si está acostado en la cama en pijama, ¿sí? Es mucho más fácil justificar ver una película si está uno acostado en la cama. Entonces, absolutamente lo primero que uno tiene que hacer es adecuar un sitio de trabajo o no, pues digamos que de trabajo, de estudio, de lo que sea que le apremia a uno, de las tareas que uno tiene que realizar. Si uno quiere hacer ejercicio, entonces pues adecuar un sitio para el ejercicio, lo que sea. Y, y, y vestirse y tomárselo en serio, ¿sí? Porque es que uno se lo toma un poco ay, bueno, estoy en la casa, entonces voy a hacer la reunión con pantalones de pijama. Y uno cree que eso Sí, no tiene, que eso no tiene ningún efecto, pero sí tiene un efecto. Uno no está 100% metido en la tarea, uno no está 100% metido en el tema, uno está esperando a que acabe la reunión, en vez de estar metido en la reunión, esperando a que acabe la reunión para ir a acostarse a ver una película. Entonces, lo que yo recomendaría, lo primero es, coja una rutina, despiértese temprano. Temprano puede ser una hora X o sea, es distinto para cualquier persona, no tiene que ser a las 6 de la mañana. Despiértese a una hora específica que no sea demasiado tarde, ¿sí? Báñese y vístase y tenga un escritorio o un sitio de trabajo y intente que lo primero que haga cuando se despierte no es bajar al televisor o lo que sea, sino sentarse a trabajar en las tareas que tiene. Y es impresionante porque me ha pasado, yo no soy alguien que tienda a disfrutar del trabajo, pero estoy atesorando esos momentos de 6 de la mañana a 8 de la mañana en los que me despierto, me sirvo un tinto y me pongo a trabajar, porque todo alrededor mío está adecuado para eso, ¿sí? Está mi escritorio ahí, estoy bañado y vestido como si fuera un día de trabajo normal, como si fuera un día de estudio normal, y es mucho más fácil, la cabeza de uno funciona de maneras muy extrañas y es mucho más fácil concentrarse y hacer las cosas bien cuando uno se lo está tomando en serio de esa manera. Entonces, lo primero es, eh, pues, reconocer que donde uno esté estudiando, trabajando y cómo uno lo esté haciendo, digamos, cómo uno esté vestido, etcétera, todo eso sí tiene un efecto. Entonces, reconocer eso y usarlo para nuestro favor, pues, digamos que haciendo lo que acabo de mencionar. eso sería importante porque yo también creo, y mucha gente, de hecho, cuando arrancó la cuarentena lo decía, es asuma que, o sea, que está haciendo, o sea, mejor dicho, asuma o sea, que es un día común y corriente, porque es un día común y corriente, pero lleve las rutinas que hacía antes de la cuarentena, ¿no es cierto? Antes de estar en casa encerrado. Bañarse, vestirse, quienes desayunan temprano, pues, o sea, digamos que no romper esa rutina, ¿no es cierto? Porque el cerebro igual, pues para que entienda que estamos, o sea, que estamos trabajando, que Exacto. estamos estudiando y que no, porque la pijama finalmente es un distractor gigante y si uno, digamos que no se baña y dice que me pasaba y a veces también me pasa, que dice, no, pues me baño más tardecito, como que uno no es el mismo. A diferencia cuando uno se No baña, es el mismo. está uno diferente y se sienta ya uno como en misión de tengo que trabajar, ¿no? Y no jugar con esto de, exacto, me pongo la pijama y de pronto me pongo un saco y ya entonces estoy vestido. Está uno en actitud proactiva y activa y no pasiva, porque la pijama al final, pues es lo que uno se pone cuando no,
cuando no tiene nada que hacer, ¿sí? Cuando va a estar en la casa relajado. Y pues no hay ningún problema. El problema es que uno no puede estar en la casa relajado 24/7. ¿Sí? Sí, Digamos que sí, eso sí, no es claro. sostenible. Pues claro, sí, un día, un fin de semana, cada persona lo manejará como quiera, pero no es sostenible hacer eso todos los días, todo el tiempo, que es lo que estaba pasando en cuarentena, todos nos estaba pasando. Entonces arrancaríamos de pronto por esa, ¿no es cierto? Como por eh, uno crear algún hábito, ¿no es cierto? Una rutina que nos permita de pronto estar activos, despiertos, ¿no es cierto? Para arrancar bien el día. Supongo que previamente a eso, el dormir también implica un poco y ayuda o es de pronto uno como un factor que influye en ese tema de eso, de ser productivos también. Entonces, sí, primero tomárselo en serio y lo que usted menciona del sueño también es clave. Uno no puede esperar tener una rutina en la cual se despierta temprano a trabajar si se está acostando a la 1 de la mañana todas las noches viendo películas, ¿sí? Ujú. Que nuevamente vuelvo a decir, intrínsecamente no es algo malo, o sea, yo también, los que me conocen saben que soy bastante ocioso, ¿sí? Tengo mis hobbies, me gusta también echarme en la cama a ver cualquier pendejada, pero es importante tener un control y tener esa rutina que usted menciona, entonces saber si me voy a despertar a las 6 de la mañana, no puedo acostarme a las 12 porque voy a estar cansado todo el día, probablemente ni siquiera me despierte a las 6, sino que voy a aplazar la alarma. Entonces, pues ahí es donde juega un poco la disciplina y uno como negociar con uno mismo, entonces decir, bueno, listo, me voy a ver un capítulo de una serie de media hora y ya, en vez de pues, ver cinco, ¿sí? Y pues tener una estructura de sueño clara es absolutamente esencial eh, para rendir en el día a día. Sí, yo creo que es clave. Yo sigo insistiendo que creo que me falta todavía mucho, la verdad, porque entro en esa categoría de los que se duermen tarde. A mí me toca madrugar porque pues tengo un turno temprano, que trabajar temprano, pero sí soy de esos, de los que le pueden dar las 3 de la mañana sin ningún problema viendo televisión, viendo series, em, y o me duermo forzado y me tengo que levantar a las patadas porque, o no, como sobre el tiempo, o seguir derecho, que creo que también es súper grave, ¿no es cierto? Tener que seguir derecho la rutina porque pues uno igual ni está uno concentrado, ni uno piensa en lo mismo, ni la cabeza le funciona a uno. Sí, o sea, mental y físicamente, o sea, los que hacen ejercicio sabrán que o sea, si uno no duerme suficiente se lesiona, no rinde, y pues mentalmente lo que usted menciona, no se concentra, no está pensando con claridad. Entonces no se puede sobreestimar, sí, no se puede, no es posible exagerar la importancia de tener una rutina de sueño bien estructurada. Eso es, de hecho, eso es creo que el primer capítulo de mi libro, sí, es el primer capítulo de mi libro de productividad, porque es absolutamente esencial. Sí, porque pues, digamos que para estar concentrados y demás, pero entonces viene también un factor, yo no sé si me brinque de un tema a otro, si ve que de pronto me falta algo, pues me interrumpe y mete la cucharada sin ningún problema. Porque yo puede que me salte algún, ¿no? algún paso o alguna cosa de las que sea importante también hablar en este tema de la productividad y demás. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos es, arranca uno con las tareas del día, ¿no es cierto? De pronto cuesta uno como arrancar a cogerle el tiro, entonces, pues bueno, ya estamos listos para la clase, para hacer el trabajo, para cumplir con las tareas del día a día que tenemos que llevar a cabo. Em, pero esa tarea a veces se nos alarga muchísimo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que pues en el día van a seguir llegando tareas y se van a seguir sumando cosas que hay que ir haciendo. Entonces, le pasa también a la gente con la que he hablado también y que conozco también que está en la universidad y que les pasa, arrancan con un trabajo o arrancan el día con una meta. Por ejemplo, yo soy, y me pasa de anotar, por ejemplo, en una hoja por día lo que tengo que ir haciendo. O sea, lo que mejor Ujú. dicho, va llegando, lo voy haciendo en una hoja. Pero esa primera tarea del día, que en teoría pues debería uno tratar de cumplirla rápido, no sé también si de pronto para eso hay alguna estrategia o algo de ser lo más efectivos con cada una de las tareas que tengamos que hacer para que finalmente también el día nos rinda y aprovechar el día y poder cumplir lo que tenemos que hacer en el día, pero no que llegue una tarea o no sé, un trabajo que tengamos que hacer y ese trabajo que en teoría, no sé, tendrá un tiempo para llevarse a cabo, termine siendo un trabajo eterno, ¿no es cierto? Que prolongamos y lo mandamos como allá después, como que lo aplazamos un poco en temas de entregas y demás, que creo que también es un tema complicado a la hora de ser productivos, ¿no es cierto? Porque eso es cero productivo, que cada tarea la tengamos que alargar en vez de tratar de ser lo más rápidos, pues también tiene un papel complicado. Sí, algo que me ha servido a mí
y que considero que es una de las razones por las cuales pasa eso que usted dice, de que todo se alarga un montón, es que uno es muy inseguro con las... Entonces yo hago el trabajo, ¿sí? Y lo hago con 5 días de anticipación y me queda faltando un párrafo porque digo, ¿qué tal que en estos 5 días me enteré de algo y quiera cambiarlo? Algo que me ha servido a mí en mi paso por la universidad y en los múltiples trabajos pues, que tengo y que hago, es un dicho que dice mucho mi papá, que es bruto pero decidido. Y Ajá. es simplemente, obviamente, pues es un poco metafórico, no necesariamente, no quiere decir exactamente bruto, ¿sí? Yo no voy a hacer el trabajo mal, claramente, pero es acabar las tareas, bueno, si acabé el trabajo, lo acabé y lo envío, ¿sí? Y si toca corregirlo después, pues tocará corregirlo después, lo acabo, lo reviso y lo envío. No dejar esos pendientes ahí, porque esos pendientes ahí es lo que le llena a uno la cabeza, es chulear las tareas, es finalizar las tareas. Entonces, si tengo 5 cosas que hacer en el día, no voy a empezar a hacer la segunda hasta que no acabe la primera. Y entonces le asigno a esa primera 1 hora de mi tiempo y la acabo, ¿sí? O pues le asigno lo que sea necesario, pero pues la acabo. Porque la única forma de que uno empiece a procrastinar y eso, o la forma que lo lleva a uno a hacer eso, es cuando tiene un montón de pendientes. Entonces, como uno siente que tiene un montón de pendientes, pues no quiere ponerse a trabajar, pero si uno se acostumbra a decir como, bueno, tengo un montón de tareas, pero en cada una me demoro media hora, ¿sí? Y sé que en media hora la acabo y la envío y ese estrés de mi cabeza se fue. Entonces, eso se ayuda a eliminar por completo, pues esa procrastinación y esa como alargadera de las tareas que muchas veces es innecesaria y no es como por falta de capacidad o de tiempo, sino por simple inseguridad a la hora de lo que en cuanto a lo que estoy entregando. Aparte de la inseguridad, ¿por qué más nos da o sea, por qué dejamos todo? ¿Por qué será que tenemos ese vicio, esa maña o como se llame, de tener que dejar todo para después? O sea, ¿por qué no podemos exactamente eso? Sentarnos y decir, oiga, primera tarea de la mañana ya me la pusieron, es esta. La voy a ir haciendo, ¿no es cierto? Para que cuando llegue la segunda, o ya esté avanzado, o ya la tenga hecha para seguir con lo siguiente. Pero llega la primera tarea y pasa precisamente eso, que uno arranca, la arranco en 10 minutos, en 10 minutos la hago. Y esos 10 se van convirtiendo en horas, tal vez en días, y la tarea pues quedó ahí, porque pues llegan más cosas y toca seguir cumpliendo con más cosas. Pero de pronto, ¿por qué será que nos cuesta tanto a muchos? Porque yo sé que hay gente que será súper organizada con su tiempo, pero para quienes de pronto no, ¿por qué será que nos cuesta también como ese tema de ser organizados y de tener como esa estructura de hay que hacerlo y me voy a sentar a hacerlo ya? A mí se me ocurren dos cosas que son clave ahí. Una es que estamos digamos, en un punto de la historia en la que hay distracciones por todas partes todo el tiempo. Y es difícil entonces concentrarse en una sola tarea, ¿sí? Uno tiene la ansiedad de mirar el celular y tiene la ansiedad de responder los mensajes y quiere mirar qué hay de nuevo en Twitter y bueno, un montón de cosas, siempre. Entonces, por ese lado, pues la solución aparentemente sencilla, pero que realmente funciona muy bien, es eliminar las distracciones, ¿sí? Ujú. Dígale a la gente que vive con usted, oigan, voy a trabajar por 1 hora y media, por favor, nadie me interrumpa. Dejo el celular lejos. Uno cree que no, pues me paro y lo cojo. No, realmente uno se le olvida. Eso ayuda a que uno se le olvide el celular y se mete en la tarea, ¿sí? Eliminar todo tipo de distracciones que puedan a uno hacer que la atención esté disparándose para diferentes frentes en todo momento. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda es que también, y esto es algo que pues últimamente he hablado bastante en mis videos que estoy subiendo a Instagram, es que nos hemos acostumbrado a pensar que el driver o digamos que lo que nos empuja a realizar las cosas es la motivación. Entonces estamos esperando siempre que nos llegue ese empuje repentino de motivación para, bueno, listo, ahora sí me voy a sentar a parar a hacer las cosas, ¿sí? Pero hay un problema ahí y es que la motivación, primero, no depende de nosotros, o sea, alguna medida sí, pero en gran medida, en la mayor medida no depende de nosotros, entonces es totalmente esporádica, es cuando se le dé la gana de venir, ¿sí? Y pues muchas veces no viene, pues uno se queda sin hacerlo si está esperando motivación. Eh, y no es algo constante, no es algo que va a estar ahí para toda la vida. Entonces, el otro consejo que me gustaría dar y que he aplicado, pues ya he empezado a aplicar en mi vida es no buscar tener motivación, sino buscar tener disciplina. Y aquí es un poco, es un poco raro y difícil porque ¿cómo se construye disciplina teniendo disciplina? Es un círculo virtuoso. Entonces, ¿cómo construyo disciplina? Haciendo las cosas que me toca hacer cuando tengo que hacerlas. ¿Y cómo las hago? Con disciplina.
pero el primer paso pues es reconocer que es importante construir esa disciplina porque no podemos depender de la motivación. Entonces son esas dos cosas, eliminar distracciones y reconocer que es la disciplina la que lo va a llevar a uno y la que se va a asegurar de que uno se siente a hacer las cosas que tiene que hacer en vez de la motivación. Esas dos cosas me parece que pueden sacar a cualquier persona pues como de un ciclo de procrastinación. Para ser productivos, de pronto llevar una agenda, llevar un calendario, funciona, supongo, para ser organizado, pero además, Sí, ¿cómo hacer que eso sea efectivo? Porque no es solamente comprar el calendario y anotar, no, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, sino cómo realmente hago para que ese planeador, para que ese calendario que yo llevo realmente me funcione, para que realmente yo pueda ser productivo con esa herramienta. el planeador funciona, o sea, no va a funcionar por sí solo, pero se ha demostrado que escribir las cosas que uno tiene que hacer aumenta drásticamente la probabilidad de que uno las haga. Entonces, pues por ese lado uno podría decir que el planeador sí funciona por sí solo, pero pues, claramente uno sabe que al final es uno el que tiene que hacer las cosas. Entonces, yo sí recomiendo 100% tener eso que usted dice, una agenda, un planeador, algo que yo mire por la mañana y diga, bueno, tengo 5 tareas, qué chévere poder chulearlas antes de las 8 de la mañana y tengo el resto del día libre, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Eh, digamos también pensarlo un poco de esa manera, pensarlo como, es que es difícil porque ya en este punto a mí me gusta chulear esas cosas, ¿sí? Me siento bien como sacando tareas de mi cabeza, pero para la gente que pues le cuesta todavía, digamos que empezar ese proceso y empezar a acostumbrarse a tener esa planeación diaria, lo que sea, lo que usted menciona, lo primero es empezar a escribir las cosas, tener claro, porque es mucho más probable, se ha demostrado, ¿sí? que uno las cumpla si están escritas y si uno mismo las escribe. Entonces, escribir lo que tiene que hacer, más las otras estrategias que le mencionaba anteriormente, yo creo que ya es un gran progreso y pues tal vez usted no va a ser productivo el 100% del tiempo, pero pasa de serlo del 0% al 20%, ¿sí? Y entonces después intenta la próxima semana ser 25% y luego pues estar en constante mejoría. Así es. No sé, anotar en el teléfono qué tan bueno es, porque he visto mucha gente que escribe, de hecho, incluso toma apuntes en el celular de la clase en la que está o lo que tiene que ir haciendo y va escribiendo en el celular. Sí. Eso finalmente es mejor a mano, mejor en un calendario, Yo creería mejor. que es mejor que nada, o sea, es mejor escribirlo en el teléfono que no escribirlo, pero, pero es que en mi mente el teléfono igual es una distracción, ¿sí? Yo miro un papel y tiene mis tareas para hacerlas y tiene Y mis tareas ya. para hacerlas para hoy y ya. Mientras que si yo me pongo a mirar en el celular mis notitas pues de qué tengo que hacer hoy, entonces es muy fácil, ok, ya miré las notitas, me voy a Instagram, miro un rato Instagram, ¿sí? Después reviso quién me escribió. Entonces, eh, creo que es importante empezar a separarse un poco del celular, porque precisamente si lo que queremos es eliminar distracciones en los momentos de trabajo, pues entonces podemos empezar por ahí, por tenerlo todo organizado fuera del celular para no tener que estar dependiendo del celular para recordarnos todo lo que tenemos que hacer. Eso sería importante también para tenerlo en cuenta. El tema de anotar, yo también soy partidario de que a mano las cosas se graban un poco mejor. Mm. Pero aparte de eso, entonces hablábamos de ese punto que creo que igual lo he dicho, pero igual está el tema del trabajo para quienes, por ejemplo, están en la universidad, que tienen de esa clase, por ejemplo, esa primera clase les deja un trabajo, ¿no es cierto? Y tienen que entregarlo, voy a poner un ejemplo, al día siguiente. Pero entonces viene la siguiente clase y de esa clase también tienen otro trabajo que hacer y así pues solamente se van sumando clases en el día de las cuales van poniendo trabajo. Hay que aprender a priorizar de pronto, no sé, arranco de pronto por la que más fácil sea y la más complicada la dejo para después o hago, no sé si eso de picar aquí y picar allá sea bueno, hago un poquito de esta, luego hago un poquito de esta, hago un poquito de esta en el día y voy entregando. O como de pronto para quienes estudian, en este caso, por ejemplo, que tienen que ir a clases y les mandan tareas de cada clase, eh, aprovechar el tiempo y ser productivos en su día a día para que puedan de pronto llegar al día siguiente con todo hecho, sin que sean las 3 de la mañana y sigan llenos de trabajo sin entender por qué ni cómo hacen para que se les acumulen los trabajos y demás. De pronto ahí también hay cómo manejarlo. Usted menciona algo muy, muy importante de priorizar las cosas. Últimamente, y me estaba leyendo un libro que se llama el principio 80-20, no sé si lo ha escuchado, del principio de Pareto. No lo tengo Eh, muy presente. es un principio, digamos que
empezó siendo para economía terminaron, digamos, que dándose cuenta de que era una cosa que aplicaba para absolutamente todas las cosas en la vida. Es impresionante. Es un libro muy interesante. Básicamente el principio lo que dice es que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. ¿Sí? El 80% de los outputs del 20% de los inputs. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy pocas cosas que realmente son importantes, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Listo. El ejemplo que usted puso. Entonces, la primera clase de la mañana me pusieron una tarea para el día siguiente. La segunda me pusieron otra y listo. Y me pusieron tarea en todas las clases. ¿Cuántas de esas tareas realmente van a ser relevantes para mí y para lo que yo quiero construir de mi persona y de mi futuro en el largo plazo? ¿Sí? Una, de pronto dos, ¿sí? Porque hay clases que no son muy útiles, siendo totalmente sinceros, y hay tareas que tampoco son muy útiles. Entonces, cuando uno reconoce eso, es mucho más chévere porque entonces uno se puede relajar un poco y dice, bueno, pues voy a hacer la tarea importante, me tomará una hora, me tocará concentrarme, lo que sea, y después las otras que no merecen mi atención, pues las hago de manera eficiente y rápida. Tal vez no las voy a hacer de la mejor manera, pero mi tiempo y mi energía de pronto están mejor concentradas metiéndole toda esa tarea importante, ¿sí? Metiéndole ese 20% de la tarea importante y el 80% restante se lo meto a las cositas que no importan. Entonces, es eso, es como uno cae mucho en la trampa de pensar que todas las tareas son urgentes y que, ay, no, si no hago esto, gravísimo, o que si lo hago mal, gravísimo, pero uno de verdad, o sea, mire esa lista que usted tiene todos los días, el 80% de las tareas son prácticamente irrelevantes para lo que uno quiere en el largo plazo y para lo que uno quiere aprender y ser en el largo plazo. Entonces eso a mí me ha servido extremadamente bien porque le permite a uno no estresarse, ¿sí? Pues sí, sí, tengo tareas que hacer, pero no son cosas muy relevantes, entonces las puedo hacer un poco más relajado y le permite a uno meterle a las cosas que sí toca meterle, identificar cuando algo sí merece mi atención y mi tiempo. Entonces ese principio es muy bacano, le recomiendo el libro, no me lo he acabado, pero está chévere. Y bueno, ese cambio de ese chip mental puede hacer una gran diferencia. Así es, y supongo que además también con cada tarea es tratar de aprovechar al máximo, no sé, si lo hay que una hora, es una hora de la tarea. No es que arranco y a los 10 minutos se me ocurre llamar por teléfono y luego me hacer otra cosa y luego retomo. O sea, Claro. finalmente, distraerse es terrible para llevar a cabo las tareas, pero de pronto para optimizar el tiempo, por ejemplo, con esa primera tarea que tengo, que me puse la meta de que la voy a hacer por la mañana para poder tener, no sé, la mitad del día libre o la tarde antes de la segunda clase libre, optimizar el tiempo de la mejor manera. ¿Cuál es, o sea, cómo funciona? De pronto, pues basado también en cómo usted ha hecho las cosas, ¿qué hace? De pronto, no sé, se pone una música, una playlist que sea tranquila, o cómo hace uno para que también entonces esa tarea. Depende, sí, depende mucho de la tarea. Al final, pues, o sea, para algunas será bueno escuchar música, para algunas. Lo que sí definitivamente hace que uno sea más efectivo es lo que le decía de eliminar distracciones, entonces dejar el celular lejos. Y eso garantiza que uno, pues, no pueda estar perdiendo tiempo debería designarle a la tarea mirando el celular. Entonces, empezar por ese lado. Otra cosa muy bacana, un principio que vi también, es el de negociar con uno mismo. Negociar con uno mismo y digamos que no darse palo y decir tienes que trabajar en 24/7 porque si no, bla, bla, bla. Sino como, bueno, listo, voy a trabajar una hora y media, voy a intentar acabar este proyecto, esta tarea, esto que tengo que hacer y después me voy a dar un gusto. ¿Sí? Porque al final fue una victoria, logré hacer lo que tenía que hacer, me fui juicioso con lo que tenía que hacer, me va a dar un gusto. El gusto puede ser, me echo en la cama media hora a ver una serie o, no sé, cada persona tendrá sus propios hobbies y cosas que le gustan, pero eso también es muy bueno porque saber que entonces lo voy a hacer en el futuro me permite como controlar la ansiedad de no estarlo haciendo ya, ¿sí? Entonces en vez de decir como estoy haciendo una tarea y me voy a meter a Netflix, digo como no, pues igual en una hora voy a estar viendo mi serie, entonces pues acabo este trabajo y me premio con eso. Eso también me ha servido mucho, como pues poder premiarse uno mismo y negociar con uno mismo. Al final uno es un ser que se puede condicionar, entonces pues utilizar eso a nuestro favor. Así es. ¿Hay de pronto algún otro hábito o estrategia que yo no haya nombrado o que no hayamos hablado de pronto de ese punto
que también sea útil y sea práctico para quienes están conectados y para uno también, obviamente, para eso, para llevar a cabo todo el tema de la productividad y ser eficiente y cumplir de pronto con las metas y con las tareas del día. ¿Sabe qué? Me parece que tocamos absolutamente todos los Sí, temas. No, no se me ocurre como así, así rápido algo más que yo haga. Es que eso es básicamente, son cosas pequeñitas. pero que tienen grandes 80-20, resultados. son 20% de las cosas que tienen unos resultados inmensos. Y por ejemplo, y vuelvo a insisto, porque creo que ese tema de la productividad entra para cualquier persona. Y aquí creo que no hay ni límite ni nada que, no, ni exclusión para ninguno, porque creo que todos sufrimos de ese tema. Pero por ejemplo, aparte, bueno, para quienes trabajan, para quienes estudian y todo este rollo, que no sé si tal vez a usted le habrá pasado antes o todavía le pasa o lo siente igual, que uno llega, por ejemplo, al final del día y uno siente, uno, que no ha acabado de entregar lo que tiene que entregar, dos, que no ha tenido tiempo para sentarse a absolutamente a nada diferente a trabajos y a estudios y a tareas. Como que uno empieza también, que no sé si la cuarentena también juega ese papel y digamos que influido en ese tema, pero el día se acaba y uno sigue sintiendo que todavía o sea, mejor dicho, que llega la noche y uno sigue teniendo trabajos como si el día no hubiera rendido absolutamente para nada. Sí, de hecho, curioso que lo mencione porque el otro día me pasó precisamente eso y me fui a acostar con la cabeza llena y no, y de eso que uno le da vueltas y vueltas, incluso dormido y es una mamera y no duerme Sí. nada. Eso pasa. O sea, por más productivo que sea uno, va a haber días así, ¿sí? En los que simplemente el tiempo va a ser estrecho, en los que simplemente el tiempo, sí, no se va a poder aprovechar de la mejor manera. ¿Qué se puede hacer? Nada, pues nada, tomarlo, o sea, acabar el día de la mejor manera, decir, bueno, mañana es un nuevo día, hago mañana lo que pueda y no ponerse uno a dar vueltas, porque es que también tenemos la tendencia de autosabotearnos y de darnos muy, muy duro, como, ay, no hice nada hoy, ay, no, yo no sé qué. Al final, uno tiene que ser capaz de vivir con eso y de poder vivir en paz con uno mismo, haga lo que haga, sí, obviamente intentando ser mejor, pero sí, sí, hay días así y todos vamos a tener días así y la solución es simplemente pues dejarlo pasar y empezar el día siguiente desde cero y ya. Ahora, cuando es recurrente ese tema, ¿no? Que de que los 5 días de la semana son las 11 de la noche y usted no ha acabado de entregar absolutamente nada y tiene una cantidad de cosas pendientes, ya es un tema de que hay un hábito que creo que no está, o sea, hay algo que no está funcionando, ¿no? En el día y en la forma que estamos ejecutando las cosas. Sí, hay dos alternativas. Uno, o su trabajo es así de pesado, que también los hay. Conozco amigos que tienen trabajos así de pesados, ¿sí? Y pues, si eso es así, es necesario evaluar, pues, por qué está uno haciendo eso, ¿sí? Pues, porque estoy en un trabajo en el cual las cosas son así. Puede que a uno le guste mucho el área, puede que uno simplemente quiera trabajar ahí y listo. Y entonces ahí ya se soluciona el problema. Es como, estoy aquí y tengo que hacer esto y así van a ser las cosas y lo acepto y ya. La otra alternativa es que pase lo que usted dice, que es que hay un problema serio de hábitos, de falta de planeación, de que ya no es coincidencia que me cogió la noche, sino que siempre me coge la noche. Y en ese caso, pues, el primer paso es reconocer que hay un problema, ¿sí? Mirarse uno mismo muy sinceramente al espejo y decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? De pronto no estoy planeando con anticipación, de pronto no estoy sentándome a trabajar, pues no estoy aprovechando el tiempo que me siento a trabajar bien, de pronto estoy subestimando las tareas que me tocan, de pronto hay algo psicológico más profundo, quién sabe, hay mil razones. Lo importante es que uno tenga honestidad con uno mismo, ¿sí? Y pueda mirarse al espejo y decir, bueno, ¿por qué pasó esto? Si es un problema recurrente, si es un problema que quiero solucionar, ¿por qué pasó esto y cómo lo puedo solucionar? ¿Sí? Eh, lo que le mencionaba, pues, si es realmente recurrente y un problema, porque si no, todos tenemos esos días y todos tenemos días en los que simplemente no nos da para hacer nada y no queremos hacer nada y tampoco la idea es darse uno palo y decir como, ay, no, tengo que ser productivo todo el día, todos los días. También está bien a veces decir como, bueno, sabe que tuve un día muy pesado, mañana me lo voy a tomar de descanso y ya, no va a pasar, el mundo no se detiene si uno para un día. Entonces, pues, eso es lo que se me ocurre. Al final depende mucho como del diagnóstico de cada persona y de que esté pasando por la mente de cada persona y por la vida de cada persona. Así es. Ahorita se me ocurrió una pregunta
¿El ejercicio funciona? ¿Es de pronto Sí, un componente para la productividad? Para... sí, totalmente. Por miles de razones. Primero, cualquier persona que que logre seguir una rutina de ejercicio por mucho tiempo, ¿sí? Que logre como volver del ejercicio un hábito y una parte de su vida, va a tener esa disciplina que va a poder utilizar en otras áreas, ¿sí? Entonces, eso ayuda inmensamente a la productividad. Va a tener esa disciplina y va a tener esa fuerza mental, porque la persona, o sea, no hay persona que se pueda levantar a las 5 de la mañana a salir a trotar en el frío todos los días, que después no pueda sentarse en el escritorio a trabajar una hora. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ese lado, pues es excelente. Otra cosa es que uno libera mucho estrés en el gimnasio. Entonces, por ese lado también es algo muy bueno. Y pues es sano para, y pues no hay nada más productivo que trabajar en la salud de uno. Entonces, yo soy un gran creyente de los beneficios del ejercicio, no solo en la parte física, sino también mental. Y también lo metería aquí de pronto, nunca es tarde para coger, para no, para adquirir hábitos y para ser productivo. Si usted hasta el día de hoy le cuesta, y tendrá que incluir porque muchas veces a mí también me cuesta hacer muchas cosas, aquí no se trata de que hagan y demás, pero a mí también me pasa. Entonces yo creo que si uno todavía es de los que tiene ese tema, ¿no? De que a veces uno no es productivo, de que a veces uno como que empieza como a dispersar el trabajo y a dejar muchas cosas para después, o que pica uno aquí, luego pica acá y finalmente uno no hace nada. Creo que nunca es tarde, ¿no es cierto? Pueden decir a partir de hoy, mañana es un nuevo día y mañana entonces voy a arrancar con la actitud y poco a poco. Esto Sí, poco a es un tema de poco. hábito, de ir cogiéndole la rutina, pues no es que mañana vaya a ser el más productivo del mundo, pero pues Es que uno tiende a pensar que es necesario hacer cambios súper grandes para ver resultados súper grandes. Pero volvemos a Pareto. Si yo hago una cosa tan pequeña como tender la cama todos los días, y eso es algo que todo el mundo puede hacer. O sea, si uno no es capaz de convencerse de tender la cama todos los días, pues no sé qué decir porque es extremadamente sencillo. Eh, y empezar por esas cosas pequeñas que muy honestamente tienen unos cambios en todo como uno ve la vida, en cómo uno vive la vida, tiene unos cambios impresionantes. Entonces empezar por ese tipo de cosas, empezar por cosas pequeñas, saber que sentirse, porque eso le permite a uno sentirse capaz de cambiar, ¿sí? Si yo me propongo una cosa súper grande, voy a despertarme a las 3 de la mañana todos los días por un mes, pues no lo voy a lograr y entonces me desmotivo y digo, no soy capaz, mejor me vuelvo a mis viejos hábitos. Entonces empezar con metas logrables y pequeñas y saber que pues sí, que ya, si ya uno no cambió o no mejoró antes, pues puede hacerlo ahora, ¿sí? Al final no hay ningún tiempo límite. Entonces, eso es como para empezar. Y pues agradecerle otra vez, Santiago, realmente creo que fue una charla muy productiva, muy agradable como siempre y se tocaron temas muy interesantes y ojalá pues a la gente que esté escuchando, que vaya a escuchar más adelante, les hayan servido de algo. no, usted muchas gracias, vuelvo y recalco, creo que es el invitado, pues hace parte de la lista de invitados de la casa, que no son muchos porque hay mucha gente que no, que viene y nunca más, pero hay gente que desde el principio, desde la primera invitación han estado ahí y que después de esa primera entrevista, cada vez que yo los llamo a molestarlos para algún tema, siempre han estado ahí pendientes y siempre están como presentes para ser parte de este programa, así que pues muchas gracias también por sacar un tiempo, porque a veces yo sé que es complicado y en cuarentena peor porque hablan, pues dentro de toda la productividad pasa eso y es hay muchas cosas por hacer en el día, ¿no es cierto? Y gracias pues por sacar un tiempo para conversar. Como le decía, pues el primer invitado de esta temporada que estamos de regreso. Entonces, pues nada, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí. Vienen proyectos que yo sé que por ahí están. Ya después cuando estén más materializados, aquí lo tendremos también para hablar de eso. Eh, Síganos en redes sociales, estén pendientes. Como lo decía Juan, también hay retos para quienes les gusta el tema de ponerse retos y metas. El indicado es seguir a Juan. Yo algún día tengo que lograrlo, lo va a lograr. Algún día va a tener que sumarme a alguna de esos retos y cumplirlo, porque hasta el día de hoy pues no lo he logrado, tendré que hacerlo. Pero para quienes también les gusta el tema de retarse en la vida, ¿no? Y de ponerse metas, pues por eso también pendientes de las redes de Juan. Pues espero también que el tema haya funcionado, espero haberlo tratado de la manera más fácil posible, pero de pronto haber si abordado todos los campos para poder de pronto ser más productivos y para poder llevar un poco este encierro de las clases y el trabajo de una mejor manera posible. Total. Muchísimas gracias, Santiago.
No, a usted muchas gracias, a quienes también pues estuvieron conectados, pues muchas gracias. Si el tema les interesó y saben de alguien a quien también le pueda interesar, pues invitarlos a que lo compartan, a que se lo manden a alguien que crean que le puede funcionar, o incluso a ustedes mismos, si ustedes son los que les falta un poco, tal vez sienten que no son productivos, que tienen cosas por mejorar, pues pueden mirar este video cuantas veces crean, ¿no? Y aprender pues de lo que ha dicho Juan hoy, pues para todos ustedes. Así que pues muchas gracias. Eh, entonces, pues nada, estamos de regreso con temporada nueva después de un breve receso, con más contenido, con más invitados, con nuevos espacios. Así que pues ustedes pendientes de todo lo que hay durante, o a partir, mejor dicho, de esta semana en esto que es Sin Filtro. Y